Buenas tardes, mi nombre es Abril Balbuena y para empezar este video me gustaría empezar por los cuatro componentes de la lectoescritura, que son el lenguaje oral, el conocimiento fonológico, el reconocimiento de grafías y el inicio de la lectura. Estos cuatro Estos cuatro componentes no son todo lo que se necesitan para obtener una buena lectoescritura, pero sí son los cuatro componentes base, o sea, es lo esencial para que un estudiante pueda desarrollar bien esta habilidad, ¿no? Empezando por el primero, que es el lenguaje oral. El lenguaje oral es el lenguaje que usamos día a día todos, es el lenguaje con el que nos comunicamos y con el que formamos parte de una sociedad. Y una vez que es importante que el estudiante tenga esta habilidad, ¿no? Que domine esta área, porque una vez que ya tienes una idea y que ya puedes transmitir lo que tú quieres decir, transmitir tus ideas de manera correcta y de manera congruente, pues puedes desarrollar tu habilidad para poder plasmar mismas ideas en un escrito, que es cuando ya empiezan a escribir los niños, y también lo que es pues el entender los textos y el entender el contexto de lo que están leyendo. El segundo que tenemos es el conocimiento fonológico, cuando los niños ya empiezan como a tener una idea de que cada letra representa un sonido. Entonces esto es como base para obtener una buena lectoescritura. El conocimiento fonológico es la capacidad de reconocer y manipular los sonidos en el lenguaje hablado para poder pues formar oraciones congruentes y pues por lo mismo que estábamos diciendo, comunicarse de manera efectiva. Después de esto tenemos el reconocimiento de grafías. Es importante que los estudiantes reconozcan que lo que ven plasmado en un texto tiene un significado, que los símbolos que están viendo, que son las letras, que tal vez al principio batallen un poquito para identificar, ya después puedan entender este pues que representan sonidos, que representan un lenguaje hablado, que vamos a lo mismo con todo se conecta, es que los niños entiendan que lo que están leyendo quiere transmitir una idea. Y ya después, pues todo esto da al inicio de la lectura, ¿no? O sea, ya una vez que ya tienen estos tres componentes, ya los niños empiezan como a darse una idea de lo que está diciendo, a identificar letras, a juntarlas, así obtener como una lectura más fluida. Ahora, existen muchos componentes y términos interrelacionados con la lectoescritura. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos las 5 áreas de la instrucción para leer, que es lo que vimos en clase y también en algunos videos que vimos durante el semestre, que tenemos el conocimiento fonémico, la instrucción de fonemas, que hablamos previamente, la fluidez al leer, la instrucción del vocabulario y la comprensión del texto. Y aparte de esto también tenemos los subsistemas del lenguaje, tenemos la fonología, que sabemos que es el estudio del sistema del sonido de un lenguaje, tenemos los fonemas, que son las unidades de sonido más pequeñas del lenguaje, morfología, que es la estructura de las palabras, tenemos el syntax, que es la manera en la que juntamos palabras para formar oraciones congruentes. Las semánticas, que es el estudio del significado de las palabras, frases y oraciones. Y por final tenemos las pragmáticas, que es el estudio de cómo el contexto contribuye a un significado. Entonces, todo esto lleva a que el estudiante pueda tener una buena fluidez a la lectura, más que nada. Y entonces, una vez que ya tiene una buena fluidez de lectura, el estudiante obtiene la capacidad de poder escribir correctamente. Ahora que ya abarcamos todos estos componentes como los subsistemas y las 5 áreas de la instrucción, vamos a hablar de lo que es la biliteracidad. La biliteracidad es la capacidad y la habilidad de una persona para poder hablar, escribir y leer en dos idiomas de manera fluida y de manera correcta. La biliteracidad se logra cuando alguien ya tiene un buen nivel, que cuando ya alguien ya domina el área de la gramática, cuando alguien ya tiene una lectura fluida, que ya reconoce las palabras y las puede leer al instante, que tiene un buen entendimiento del texto que está leyendo, que puede plasmar sus ideas de manera fluida en los dos idiomas en cualquier momento. Aquí es cuando ya se tiene como cuando una persona ya logra esta biliteracidad, ¿no? Eh, entonces, para que los maestros desarrollen para que los maestros ayuden a los estudiantes a desarrollar esta capacidad de la mejor manera posible, existen varios métodos. Pero siento que uno de los más importantes y algo que debe ser fundamental en un salón de clases es lo que conocemos como el translenguaje o el translanguaging en inglés. Y básicamente esto es cuando un maestro deja que un alumno se apoye de su idioma, de su primer idioma, de su idioma natal, para poder aprender el segundo. Este, el beneficio de usar el translenguaje es que los estudiantes obtienen confianza, porque están usando un idioma que ya saben desde que nacieron, y tal vez se sienten como un poquito miedosos, como que tal vez un poquito tímidos para aprender el segundo, para opinar en clase, participar, lo que sea. Y como se les está dando la oportunidad de usar una herramienta como lo es su primer idioma, obtienen como esta seguridad, para poder aprender. Y aparte de esto, es como relacionar lo que ya saben
con lo que están aprendiendo, relacionar que tal vez sí tiene diferentes reglas gramaticales, pero las letras son las mismas y a final de cuentas el funcionamiento es el mismo, ¿no? El conocimiento fonológico, saber nuevamente que las letras tienen un sonido, que las palabras forman oraciones. Entonces sí, es como conectar tu conocimiento previo como estudiante para poder aprender uno nuevo. Que vamos con otro concepto muy importante que es el metalenguaje. Y sabemos que el metalenguaje es cuando un estudiante usa un idioma para poder aprender otro, ¿no? Cuando usa un idioma para poder saber más sobre otro. Que es lo que están usando con el translenguaje, ¿no? Están haciendo conexiones entre dos idiomas. Ahora, existen otros métodos de enseñanza para ayudar a nuestros English Language Learners a obtener el mayor aprendizaje posible. Como sabemos, tenemos, por ejemplo, la estrategia de Laura Lara, que es algo que vimos en nuestra clase. Y básicamente se trata sobre cuando los niños, no entienden bien un texto o están teniendo como problemas con su comprensión del texto. Leen el texto varias veces. Se sabe que la repetición es un buen método de enseñanza para que los niños, se familiarizan con lo que están aprendiendo, pero más que eso, para que puedan memorizar de cierta manera y puedan como reforzar su conocimiento, ¿no? Entonces sí, Lara básicamente se trata de estar leyendo las cosas varias veces hasta que los niños tengan un buen entendimiento. También tenemos lo que son los Cognitive Charts, o los anchor charts, que es cuando los maestros usan como visuales de ayuda para que los estudiantes pues obtengan como dijimos, pues un visual para que se den una idea de lo que están viendo. Y lo que hacen muchos maestros es que ponen en un lado el inglés y otro el español para que los niños obtengan como esta comparación, ¿no? Enfrente de ellos mientras están haciendo alguna actividad, mientras estén presentando alguna lectura. Un ejemplo son los charts de cognados, en donde los maestros sí hacen esto de poner el vocabulario de lo que están viendo. Vamos a dar un ejemplo, estamos dando una lectura y tenemos el vocabulario en inglés y tenemos el vocabulario en español, entonces ponemos como cognados para que los niños empiecen como a relacionar palabras. Vamos de nuevo con lo mismo, es poder relacionar un idioma con el otro, es crear conexiones entre ambos idiomas para poder pues fortalecer su conocimiento. Otro método que siento que es muy fundamental es el dictado, que es básicamente cuando la maestra les dicta a los alumnos un texto o un vocabulario y después al final les enseña una copia de lo que ella escribió, del texto que les acaba de dictar, escrito por ella. Entonces, de esta manera los estudiantes pueden ver los errores que tuvieron y los corrigen mientras los leen. Vamos a dar un ejemplo que un estudiante está teniendo un problema con su decodificación, que es la lectura. Como maestra nos fijamos en qué área está teniendo problemas exactamente, si está teniendo problemas con su conocimiento fonológico, o por ejemplo con con la comprensión del texto, y ya a base de esto asesoramos al estudiante de manera correcta, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo que esté teniendo problema con su conocimiento fonológico y podemos incluir una actividad, a mí se me ocurre como en aquel video de estrellitas sonidos iniciales, em, donde la maestra tiene como hablamos ahorita, un anchor chart y luego tiene las palabras escritas, tiene los sonidos resaltados y va repitiendo las palabras con los niños. Entonces les ofrece un visual y les ofrece también pues la herramienta de estar repitiendo y repitiendo el contenido, ¿no? Entonces pues ya los niños ya empiezan como a fortalecer esta área. O por ejemplo tenemos lo que es la comprensión de texto. Si están teniendo problemas con esta área, pues usamos el método de Laura Lara. Como maestros bilingües tenemos que tomar muy en cuenta lo que son los tics ELAR y los SLAR. Como sabemos, ELAR en inglés, SLAR es en español. Y aunque ambos idiomas sí tienen una estructura similar en base a sus letras y la estructura de las oraciones, tenemos reglas gramaticales distintas. Entonces tal vez algunos tics que existan en inglés no van a existir en español y viceversa, como un dado caso es las sílabas. Sí, las sílabas es a final de cuentas el mismo concepto, separar las palabras por sílabas, pero a final de cuentas las sílabas se separan de manera distinta en inglés y en español. Tienen reglas distintas y también existen tipos de sílabas distintas. Entonces, cuando pasan estos casos en donde existe un tic que tal vez exista en un idioma pero en el otro no, nosotros como maestros tenemos que hacer un tipo de adaptación para conectar los dos idiomas y que los niños tengan un entendimiento de lo que es tal tic en cada idioma, o lo que sería su versión en ese idioma, o tal vez entender que en este idioma, en inglés existe esto, pero en el español no existe lo otro.
Para finalizar, me gustaría hablar de las diferencias entre el lenguaje oral y la oralidad. El lenguaje oral, como hablamos al principio de este video, es el lenguaje informal que usamos para referirnos a tal vez personas que son más cercanas a nosotros, nuestros seres queridos, nuestros amigos, y a su contrario tenemos la oralidad, que es el lenguaje formal que usamos para referirnos a personas con respeto, a personas que tal vez no conocemos, o por ejemplo a nuestros maestros, a nuestros papás. Entonces es importante que los estudiantes tengan un entendimiento de que no se pueden referir a todos de la misma manera y no se pueden comunicar con todos de la misma manera y que existe cierta línea de respeto entre tenerle confianza a alguien y entre tratar a alguien pues de manera respetuosa, ¿no? Esto es muy importante para la biliteracidad porque para ambos idiomas hay maneras distintas de hablar y hay, por ejemplo, en el español, lo que es el usted, el me permite, el hablar como con más respeto, o por ejemplo en inglés el may I, que es diferente a can I, este, entonces es saber cómo estas diferencias para poder, saber cómo referirnos a diferentes ciertos tipos de personas. Y ya, muchísimas gracias por haber visto este video.